sobre este tema desde Uruguay. Tiene la gentileza de atendernos Eduardo Gudianas. Él es biólogo, especialista en medio ambiente, también es activista y sigue el tema hace muchos años. Le agradecemos la gentileza de atendernos. Eduardo, ¿cómo estás? Fabián López te saluda. Muy buenos días. Bueno, buenos días. Gracias por el contacto. Solo para clarificar, el apellido es Sí, Gudinas. Gudinas, es verdad, lo tenía bien escrito acá, yo leí mal. Gudinas, bien, contanos, ¿cómo ocurrió esto? ¿Por qué de pronto están a 5 días de quedarse sin agua bebible? Bueno, realmente para poderle contar a los oyentes hay que hacer también otro par de aclaraciones. El déficit hídrico que se transformó en severa sequía en los últimos meses desembocó, como bien decías, en que la reserva de agua potable que alimenta Montevideo y toda la área metropolitana bajó drásticamente. Pero eso ya ocurrió varias semanas atrás y por lo tanto el agua que llega a cada hogar, el agua que recibe cada casa está complementada con agua salobre. Por lo tanto, el agua no es potable en el sentido estricto del término desde hace varias semanas y decir que es bebible es un eufemismo del gobierno porque bajo algunas circunstancias o para el paladar de alguna gente o otras personas que desean asumir el riesgo pueden utilizar para beber esta agua más salobre. Pero aun que el agua dulce desaparezca del embalse, siempre se la va a poder complementar con agua salada. Entonces, el, la provisión sanitaria para ir al baño, por ejemplo, para bañarse, etcétera, está asegurada, porque no hay esa agua potable. Y en este contexto, ¿qué es tal como aquí se dice, están esperando las lluvias? ¿Nada más? Bueno, el gobierno, una vez que la crisis se agravó sustancialmente, comenzó a tomar algunas medidas. Algunas de ellas tienen que ver con la asistencia a sectores más vulnerables de la población que necesitan ayuda para comprar el agua embotellada. Otras proveer agua dulce, por ejemplo, hospitales, escuelas, etcétera. Y en paralelo ha hecho algunas obras de emergencia para tratar de rescatar hasta la última gota disponible en la cuenca. Entonces, entre ellas hay un nuevo represamiento sobre el río que sirve a Montevideo. En las últimas semanas se ha sumado la idea de traspasar agua de un río hacia el otro, pero son medidas paliativas y que van muy por detrás de la crisis. De hecho, esta crisis hídrica estaba en su apogeo ya en octubre del año pasado y era en aquel momento que el gobierno tenía que haber comenzado a pensar por lo menos acciones, pero sin embargo se descansó en asumir que en algún momento volverían las lluvias y esto se resolvería. Eduardo, mucho gusto. Mi nombre es Guadalupe Michaelis. Quería preguntarte, porque claro, nos llegan noticias de todos lados, se había hablado también de la posibilidad de que algunos países, se había mencionado Colombia, pero no sé si es el único en verdad, que habían ofrecido agua y me preguntaba cómo, primero si esto es real, si esta información es fiel y por el otro lado, si es posible que los países de la región, en este caso Colombia, que geográficamente está bastante alejado, si Mm. hubiese sido Argentina me hubiese sonado quizás un poco más familiar, pero sí es posible que los países limítrofes asistan en esta emergencia, quizás para tratar de hacer más amena la espera a una resolución seria de parte del gobierno uruguayo. Bueno, hasta donde yo sé, eso no tiene ningún asidero. Eso lo comencé a escuchar ayer, pero desde Buenos Aires. Ajá. De hecho, no, y tampoco tiene mucha lógica todo el gasto de transporte, de logística, de traer agua embotellada desde Colombia, por ejemplo, atravesando el canal de Panamá. Y para mí es todo un misterio de dónde se originó
esa información ahí en algunos medios bonaerenses. La provisión de agua embotellada está asegurada porque el origen de esa agua es de otros sitios de que sí disponen del recurso. Entonces, por lo tanto, la problemática está en que esa agua tiene un costo, y ese costo, especialmente al tener que pagar el agua en bidones, en botellas, impacta en los sectores, por ejemplo, más pobres, pero también se convierte en una carga económica para el resto de las familias. O sea que el agua está garantizada por el momento para las personas a las que pueden acceder. Y con respecto a esto, ¿qué pasa con los precios? Hemos visto que distintas crisis de distintos productos a lo largo de la historia siempre terminan generando muchas veces, bueno, el abuso de los comerciantes, aumentos de precios, falta de control de los gobiernos. ¿Cómo está manejando esta situación Uruguay? Y bueno, hay de todo eso, pero un poco a la uruguaya. Hasta hace semanas atrás, los precios, bueno, para ustedes en Argentina son claramente caros. Había más de un comercio que aprovechaba y con mucha picardía lo elevaba todavía mucho más. Pero una de las medidas de compensación económica del gobierno fue anular los impuestos sobre el agua embotellada, y por lo tanto esos bajaron drásticamente. Yo hice el cálculo para traducirle eso a ustedes. Entonces, un bidón de agua embotellada entre 6 litros y 6 litros y medio estarían entre los 1.000 y 1.100 pesos argentinos si tomo la cotización del dólar blue. Miré también en un supermercado, en una de las grandes cadenas que ustedes tienen en Buenos Aires, y veo aguas que andan por los 700, 800 pesos los bidones de 6 litros. Claro, sí. Entonces es un poco la diferencia. Tremendo, sí, tremendo. Bueno, gracias por la gentileza, ¿no? De haber pensado en nosotros y traducirlo en precios, muy amable. Contaste que... No, encantado. Lo que pasa es que ayer escuchaba estaba en un medio con unos reportes donde había un notero que de acá transmitía, reportaba como que había filas de personas en los supermercados peleándose, daba la imagen como que se estaban peleando por el último bidón de agua y que no había agua, y nada de eso está ocurriendo. Contaste al pasar que desde octubre sabía el gobierno que habría una sequía y una crisis hídrica en el régimen de lluvias, y hubo pasividad. ¿Qué podría haber hecho el gobierno para prevenir este tema? Bueno, en efecto fue así, y de hecho la administración Lacalle tomó acciones para compensar, aliviar y asistir al sector agropecuario. Esa sequía golpeó fuertemente al sector agropecuario, como ocurre en algunas regiones de Argentina. El gobierno tomó medidas, y entonces hubo una serie de acciones que iban desde la asistencia financiera hasta la provisión de asistencia, por ejemplo, en el forraje, para navegar, remar la crisis. Y el gobierno no tomó ninguna para el sector hídrico. Ahora, ¿qué traduce esto? Bueno, hay una ceguera de este gobierno frente a lo que serían políticas ambientales para gestionar, guiar y manejar los recursos hídricos, que no es distinta en su esencia, en cómo funciona esa lógica, a la que ocurre en otros países, porque fíjense ustedes, si repasamos en la región, crisis en el acceso al agua potable han ocurrido en la ciudad de San Pablo, en la ciudad de La Paz en Bolivia, ahora hay serios problemas en la ciudad de Quito y así sucesivamente. Ahora, Montevideo se convirtió en el primer caso de una ciudad en que no tomó acciones, por ejemplo, como racionamiento, comenzar obras de infraestructura antes, etcétera, etcétera, y se convirtió de esa manera en la primera capital del mundo en que alcanzó lo que se llama el día cero, que es quedarse sin agua potable. Y lo hizo en un plazo de unos pocos meses, sin atinar a reflexionar. Y en paralelo, estos desórdenes hídricos, esta mala gestión del agua, también se reproduce en otros sectores, como puede ser en otros países, en los usos agropecuarios, en la contaminación por la minería o por el fracking
o la explotación petrolera, como ocurre, por ejemplo, en esos rubros en Argentina, en Chile, en Ecuador y así sucesivamente. Estamos, Entonces hay como una vieja política del siglo pasado que no entiende esta dimensión ambiental. Estamos hablando con Eduardo Gudinas desde Uruguay, biólogo, especialista en medio ambiente, activista también, sigue este tema desde hace muchos años. Hablabas del sector agropecuario golpeado por las sequías y créditos que imagino ayudaron, bueno, que ayudaron a sobrellevar esta problemática. Uno de las industrias que también moviliza y participa de mucho en el PBI uruguayo es la industria papelera. Esta requiere mucha consumo de agua. ¿Cómo está manejando la situación? Bueno, las plantas de celulosa están ubicadas sobre grandes ríos, están fuera del área metropolitana de Montevideo. Por lo tanto, esta problemática no las afecta. Ahora, esta crisis del agua potable en Montevideo ha reflotado y reiniciado la discusión sobre qué vamos a hacer con los recursos hídricos. Vuelve el cuestionamiento, la advertencia de si se deben, por ejemplo, cobrar un canon para el acceso a agua por gigantescos consumidores como son las plantas de celulosa, y también por proyectos que están en carpeta, estudiando en este momento el gobierno de Uruguay, como puede ser un centro de datos de Google para la región que se implantaría en nuestro país, y cuya consecuencia es que también es un devorador de agua para el sistema de enfriado de las computadoras. Ujú. Y en este punto habría que, ¿vos crees que tomarán decisiones? Bueno, eso es difícil de saberlo, porque como les advertía antes, esta especie de lejanía asegura con la temática ambiental cruza todos los partidos políticos. Entonces, varias de las iniciativas que devoran agua, entre comillas, vienen de las anteriores administraciones progresistas, por ejemplo, los gobiernos de Vázquez o del Pepe Mujica. En este sentido, el actual gobierno de la calle Pou, que es un signo ideológico opuesto, sin embargo, coincide con los anteriores en cómo utilizar los recursos naturales en este sentido. Entonces, las voces político-partidarias dentro de este esquema uruguayo, es importante tener presente que es un esquema propio de Uruguay, aquellas voces que reclaman otro tipo de gestión ambiental aún son marginales dentro del sistema de partidos. Te agradecemos muchísimo en darnos este tiempo y bueno, conocer un poco más de cerca lo que están padeciendo allí en Uruguay. Seguramente nos estaremos comunicando con el correr de los días, de las semanas, a ver qué solución encontraron al tema. Muchísimas gracias, Eduardo. Que tengas buen día. Bueno, gracias a ustedes.